Bueno, creo que no podemos evitar el tema de Luis Barragán en Guadalajara. Sin duda es el arquitecto más importante tapatío y mexicano que hemos tenido. Y bueno, habría que hablar muchas cosas de él, pero yo en lo personal me quedo con la capacidad que tuvo de proponer una arquitectura moderna, del hoy, del ahora, de vanguardia, en el último punto, pero cargada de tradición. Creo que podríamos hacer una comparativa. Fernando González Gortázar lo hacía muy bien. Decía, Luis Barragán nos hace creer que así es la arquitectura vernácula. En realidad la arquitectura vernácula no es así. Contiene todos los elementos, pero no es así la arquitectura vernácula. Como Juan Rulfo nos hace creer que él habla como ranchero, pero los rancheros no hablan así. Entonces me parece un ejercicio muy bonito. Entonces, creo que la base de la escuela tapatía de arquitectura tiene mucho que ver con Barragán y con los primeros que trabajaron contemporáneos de él, Ursúa, Castellanos, Díaz Morales. Creo que es la base y que de alguna manera en este momento se está retomando o se está regresando a ese camino que nos trazaron los grandes maestros, con una nueva frescura, con una calidad de aporte, y creo que especialmente Jalisco y Guadalajara tienen en este momento una generación de arquitectos que están brillando. La nueva generación lo está haciendo muy bien. Entonces yo creo que los elementos tradicionales de la arquitectura tapatía tienen que ver con el clima que tenemos y que nos permite tener estos patios y terrazas que son mucho más informales y cómodos. Es bastante común en una casa tapatía que las reuniones se den en la terraza abierta porque el clima lo permite. Y creo que esta sensación de que haya más sólidos que vacíos también sería esa parte. Incluso hemos recibido críticas de los que no son tapatíos, de que seguimos enjarrando, que son los aplanados, la arquitectura tapatía, pero creo que en el fondo tiene, y en ese momento se está yendo hacia allá, creo que se está haciendo una arquitectura contemporánea que propone muchas cosas, pero que aprovecha muy bien la calidad de mano de obra local, los materiales de la región, que de repente se han ampliado. El concreto es un material de la región. Tenemos una fábrica de cemento, la arena es de aquí, la grava es de aquí, la mano de obra es de aquí, la siembra es de aquí. ¿Por qué no va a ser un material de la región? El acero, tenemos una compañía siderúrgica y se fabrica y se hace en la ciudad, es un material regional. Entonces creo que seguir con una tradición, yo pienso que la tradición no es el transportar la ceniza, sino el cambio del fuego de estafeta de generación a generación, me parece que se está dando y que se está dando de una manera interesante. Mira, a mí me gusta mucho pensar que lo que más nos importa es que nuestro cliente quede feliz, que el encargo que nos hicieron en primera instancia lo hayas cumplido. Ese es como el primer requisito, porque no se trata de imponerle al cliente ni tu forma de vida, ni tus gustos, ni tus cosas. Se trata de tratar de entenderlo, de saber qué necesita y de hacerle justo lo que necesita. Entonces, si hubiera que seleccionarlo al mínimo posible, te diría que me quedo con esta idea de conciliar la modernidad con la tradición. Y aquí cito a Cristian Fernández Cox, que hace una reflexión sobre la modernidad que me gusta mucho. Y él le llama la modernidad apropiada. Y le llama así porque la palabra apropiada o propia tiene tres acepciones. Propia en cuanto a correcta. Cuando tú hablas de que una persona es muy propia, una persona que se conduce bien, que no gesticula, que es como educada. Entonces me parece que así debería ser la arquitectura, y así es la arquitectura de Barragán. Es propia, no es estridente, no hace gesticulaciones, ni aspavientos, no vuela, no genera esas cosas. Propia en cuanto a nuestra. Y ahí viene todo un tema de identidad que se debatió en los 80s ad nauseum, donde existe una arquitectura mexicana, existe la identidad mexicana, claro que existe, y es tan simple. El ejemplo que pones dice, la identidad puede ser un carnet de identidad, una tarjeta del INE, que si tú ves esa tarjeta que tiene tu nombre y tu fotografía, tú te identificas con ella y dices, este soy yo,
ese no eres tú, esa es una tarjeta que dices tú. Entonces creo que esa identidad con la arquitectura y con otras disciplinas se da cuando tú ves algo que dices, mira, eso es, me gusta, yo así lo habría hecho. Carlos Morales Hendrix decía una frase que me encanta, dice, la buena arquitectura es la que tú ves y te da envidia no haberla hecho tú. Entonces, creo que eso es exactamente la identidad. Cuando ves algo, cuando oyes una canción y dices, yo pude haber escrito eso, o cuando ves un cuadro y dices, yo me hubiera gustado pintarlo a mí, creo que ese es el tema de la identidad. Entonces, sería propia en cuanto a nuestra, en cuanto a que te identificas con ella. Y apropiada, porque te puedes apropiar cosas de otro lado. Y ahí cabe perfectamente este tema. El concreto es un invento francés, pero ya se fabrica aquí, entonces nos apropiamos del concreto, como nos apropiamos del ladrillo, nos apropiamos de la teja, que eran romanas y eran españolas. Entonces, esas tres cosas donde él mezcla modernidad, que modernidad es una arquitectura del hoy, del ahora, del siglo XXI, de tu momento histórico, y que es como una responsabilidad del arquitecto de aportar en esta cadena de sucesos arquitectónicos, aportar tu granito de arena sin traicionar lo que viene hacia atrás. Una arquitectura del hoy, del ahora y apropiada en esas tres acepciones, correcta, nuestra, y que se puede apropiar cosas que no son útiles. Creo que el acero y el concreto, que insisto, yo los considero materiales de la región porque se fabrican y están disponibles aquí, son como signo de nuestros tiempos. O sea, si miramos hacia atrás y no vemos ese material es porque no lo tenían disponible. Si habláramos del uso del acero en Barragán, no es un material que sea notable, pero ahí está. Gran parte de la ventanería de Barragán era en acero y hacía unas filigranas para hacer las ventanas con unos ganchitos. Que hoy hay aluminio y hay PVC, pero el acero ahí está. Y si nos vamos a la ventana de la cruz en su sala, ahí está el acero presente usando estas cosas. Y sí, efectivamente, a partir de la disponibilidad, de los formatos en los que hoy lo puedes hacer y comprar, hemos trabajado en ese tema con celosías, donde hemos trabajado también con artistas. Donde decimos, bueno, si tenemos que hacer una celosía y tiene que ser de acero, ojalá esa pieza sea una pieza que diseñó un artista y que sea una pieza única e irrepetible. Y entonces hemos estado trabajando en esta idea de el dentro y el afuera en una serie de filtros. A mí me gusta pensar que la arquitectura va de lo opaco a lo translúcido y de ahí va transparente. Y entonces hay un tema de transparencia y multiplicidad, que es lo que sucede en una película. Una serie de cuadritos transparentes a velocidad múltiples te generan un movimiento. Entonces, estas piezas que protegen y cubren la arquitectura con estos aceros que producen sombras, que producen luces, te generan una cantidad de movimientos cuando se mueve el sol y cuando tú transcurres entre ellos, hace que un mismo espacio tenga distintos escenarios que enriquecen muchísimo el espacio. Bueno, Agras Arquitectos tiene como dos amores, la casa habitación y el espacio público. Y algún día que lo comentaba en un foro me decían, no puedes tener dos amores. Claro que puedes tener dos amores, sin ningún problema. Yo amo a mi mujer sin ningún tipo de restricción, pero amo a mi hija también. Entonces son dos amores, son de igual intensidad y que no hacen interferencia entre ellos. Entonces, cuando nos aproximamos al espacio público, empezamos una larga reflexión de cómo habían las ciudades perdido espacio por culpa del automóvil. La gran cantidad de espacio que no está construido se le entregó al automóvil. Y entonces empezamos a tratar de hacer una recuperación de espacio, empezando por un proyecto muy chiquito que hicimos en el año 2000 para recuperar una esquina para una parada de autobús. Y de ahí empezaron reflexiones profundas sobre el proyecto público. De alguna forma, si empezamos a hablar de la intimidad que necesita un ser humano, podríamos arrancar el máximo grado de intimidad lo tiene el ser humano encerrado en el baño. En el momento en que sale a la recámara, ya puedes compartir la recámara con otra persona. Y en el momento en que ya sales a la estancia, ya lo puedes compartir con otros miembros de la familia. Y cuando bajas a la sala, ya puede haber personas ajenas de la familia adentro de tu casa. Entonces empieza el espacio de muy privado, se empieza a hacer poco a poco un poco más público.
O sea, hay un momento en que tú abres la puerta y sales a la banqueta y te encuentras con el espacio público. Entonces, me gusta pensar el espacio público como los ancestros de las redes sociales. Antes ahí te encontrabas con la gente, chateabas con la gente, eh, le contabas tus cosas. Y entonces te das cuenta que la vida transcurre moviéndote en estas diferencias entre el espacio público y el espacio privado. Entonces, el espacio público, por ser de todos y de nadie, tiene el problema del cuidado. Entonces, la aproximación más importante, diría que la podría resumir en dos cosas. Tendría que ser, en la medida de lo posible, indestructible. Cuando tú entregas un espacio público, va a ser muy difícil que alguien regrese a darle mantenimiento. Y ahí el acero es el hermano del espacio público, porque lo que hagas en acero, ahí sigue. En 1940, el Parque de la Revolución en Guadalajara, ahí está la obra de Barragán. Se ha restaurado, se ha pintado, pero ahí sigue, está permanente. La permanencia del acero en la historia es importante. Y la segunda parte es que tiene que permitir el acceso universal, desde los niños muy pequeños hasta los adultos mayores, y un ingrediente indispensable que es la sombra. Si tú no generas sombra, la gente no se va a quedar en el espacio público. Entonces, esa es como la aproximación. En los proyectos que nos ha tocado, por suerte, participar en ese tema, es muy bonito porque creas un sitio que no existía, un lugar que antes no estaba y que de repente la gente se apropia de él y lo empieza a usar. Y a mí me gusta ver de repente fotografías en las redes donde hay gente que en algún proyecto que hicimos se toma la foto de los 15 años o lo de la boda, o toman la foto del niño cuando está aprendiendo a caminar o andar en bicicleta, o los novios que se enamoran, los desencuentros. Entonces, hacer espacio público es entrar en un universo de personas que no conoces y que aprovechan y forman parte de su historia, y por eso ese romance con el espacio público. Y el acero ahí fue un gran aliado, porque es el que más resistencia y esta idea de indestructibilidad, concreto, piedra natural, acero, va a tener una permanencia en el tiempo mayor. Y Macroperiférico es un proyecto que en lo particular me gusta mucho, porque tiene un alcance descomunal. O sea, en primer lugar, ofrece la posibilidad de transportarte a un porcentaje de personas mucho más alto que los que tienen vehículo particular, y eso, bueno, me parece fenomenal. Viene a sustituir una ruta de camiones que era nefasta, que era una manera de sufrir todo el día. Entonces, a partir de que te puedes subir a una estación que tiene un carril confinado y que te subes a un camión articulado y caben 150 personas, bueno, estamos hablando de 400,000 usuarios diarios, y eso, bueno, pues es, digamos, quizá lo que hemos hecho que tiene más alcance en número de personas que lo usan diariamente, y espero que eso se vaya incrementando y que cuando sean miles de millones que lo hayan usado. Pero el problema que tenía el proyecto es que la avenida Periférico, que un día fue una carretera que rodeaba Guadalajara, nunca fue pensada para tenerlo. Entonces, no teníamos mucho espacio, teníamos en algunas ocasiones 3 metros con 60 centímetros, en otras teníamos 4,20. Así que tuvimos que pensar en una cosa muy esbelta, pero que no se podía construir parando el periférico, porque era una de las arterias más importantes de la ciudad. Entonces, el desafío más grande fue pensar un proyecto que se pudiera fabricar en un taller y se llegara prácticamente a instalar. Entonces, solamente la cimentación, porque esa no puede más que hacerse en sitio, se hizo en sitio, tratando de hacerlo lastimando las menos horas posibles. Y vino una estructura de acero bastante ingeniosa, porque son unos triángulos que van haciendo una forma como de serpiente, y que por adentro de esos triángulos corren todas las instalaciones, y se le puso unas piezas de concreto prefabricado como dominó que se montaron encima, se cuelan arriba, y entonces se pudo construir en tiempo récord. Y además, nuevamente, no tienes riesgo de que tenga problemas de calidad de mano de obra, porque no dependes de un operario, todo fue industrial, el molde de la pieza de concreto y el acero cortado milímetro con piezas,
y que solamente ensamblas y soldas en sitio, pues permitió una gran calidad de mano de obra y un tiempo récord. Entonces el desafío era ese, poderlo hacer. El proyecto es una especie de oruga, porque siempre tiene que empatar el piso de la estación con el piso del autobús. No puede haber un brinco. Entonces hay calles que están combas en un sentido o combas en el otro sentido, y entonces la estructura como una oruga se va moviendo para siempre estar a la altura del camión. Pues siendo un solo diseño, son 42 situaciones diferentes donde el proyecto tuvo la flexibilidad de acomodarse al sitio específico. Y la planta, me parece que es uno de los proyectos que te tocan una vez en la vida. Se estaba recuperando un espacio público que estaba muy deteriorado y existía una planta de tratamientos de aguas negras que nunca funcionó. Jamás limpió un metro cúbico de agua. Son de estas obras de infraestructura que se hacen para cumplir con el reglamento y que jamás operaron, se robaron las máquinas, no había. Cuando llegamos había unos canales llenos de agua con todo tipo de animales, dengue, chikungunya y todo lo que ustedes imaginen, pero estaba al lado de donde habría canchas de fútbol profesional, una alberca pública, juegos infantiles, el espacio público de un barrio por demás muy alejado del centro de la ciudad y muy aislado, que no tenía servicios. Entonces, dice, ¿qué vamos a hacer con ello? Y era mucho más caro demoler muros de 40 centímetros con varillas de 1 pulgada, porque tienen que poder contener el agua, que aprovecharlo. Entonces, con vigas de acero, losas de concreto y bovedilla, le sacamos el agua, limpiamos lo que pudimos, se le puso un techo, el techo se convirtió en un parque, y gran parte de los pasamanos que había para que tú caminaras por ellos se convirtieron en una pérgola metálica que está arriba para hacer sombra, y abajo se construyeron en esos canales 4 o 5 salones donde suceden actividades culturales. Y entonces el día que nos tocó ver que había niños tomando clases de violín en uno de los barrios más rudos de la ciudad, en lo que era una planta que transformaba los desechos humanos y ahora produce cultura, pues es un proyecto por demás extraño, y que nos habla de una cosa que tendríamos que revisar con cuidado en nuestro país. Antes de pensar en hacer cosas nuevas, hay que resolver y retocar y reutilizar lo que ya tenemos, porque no tenemos una economía como para estar inventando cosas nuevas. Es un proyecto que pues alguien me preguntaba, oye, ¿y la accesibilidad universal? Eso está a 6 metros abajo de la tierra, no puedo darle accesibilidad universal, pero erradicamos una plaga y los chiquitines pueden usar, las escaleras sirven como auditorio y entonces ahí se juntan y pues es muy emotivo ver trabajar aquello que no servía para nada en algo que produce cultura. Yo en algún momento dado me doy cuenta que me quisiera preparar más, que quisiera saber más, no me sentía capaz de empezar a trabajar y yo quería más conocimientos. Entonces, eh, en ese momento no existía una oferta de un posgrado en diseño arquitectónico. Y entonces yo preguntaba y me decían, no, es que el diseño lo llevas en la escuela y ya lo terminas y los posgrados son en urbanismo o en historia. Entonces, digamos que la maestría en diseño bioclimático me llamó la atención porque me gustaba el tema, pero era la única que contenía la palabra diseño. Entonces, era diseñar más cosas. Entonces, ir 2 años a la universidad a Colima y aprender de la relación de la arquitectura con el medio ambiente en el año 88, pues es un regalo. Es un regalo porque digamos que nos anticipamos a algo que ellos ya venían a venir con mucha seriedad. Y digamos que entre mis compañeros de la maestría, donde había ingenieros, donde había arquitectos y varias disciplinas, muchos fueron a la parte académica, otros desarrollaron sistemas pasivos de climatización, pero yo me mantuve en la línea de diseño porque yo quería ser arquitecto. Entonces, en mi propuesta de tesis, donde nunca presenté la tesis y nunca hice el examen de grado porque la verdad es que no tenía ningún interés en que la gente me ubicara como una persona que hace diseño bioclimático, y menos en el año 90, ¿no? Yo no quería que me etiquetaran a hacer esa parte, entonces no presenté el examen de grado. Pero en la tesis yo planteaba, es que no es que la arquitectura bioclimática sea diferente que otra, porque bios es vida y clima son las condiciones del medio ambiente.
Entonces, pues yo no conozco una casa que te mate por el clima. Entonces, el hecho de que puedas vivir con ella ya hace que permita la vida. Entonces, más bien, una casa que no se comporta bien con el medio ambiente, no es que no sea bioclimática, es que tendría mis dudas si es arquitectura, porque no cumple con el fin primordial de proteger al ser humano. Entonces, en la mayoría de los proyectos nos interesa mucho la orientación, nos interesa mucho la cantidad de ventanas, los parasoles, los voladizos, y es donde empiezan a entrar las celosías y los techos y cobertizos para que esta arquitectura que parece que no se mueve 365 días al año y le pega el sol de maneras diferentes e interactúa con el medio ambiente. Y entonces, eh, gran parte del lenguaje arquitectónico que desarrolló la oficina es a partir de estos dispositivos que quieren mejorar la relación de la arquitectura con el medio ambiente. Y en la planta es especialmente una casualidad porque como los canales de agua tenían 6 metros de profundidad, en realidad bajas 6 metros a la planta. Y si algo hace que tengas una buena temperatura es que sea subterráneo. Entonces, abrimos los dos lados de ventanas, se produjo como un canal de viento y como está hundido y en contacto con la tierra y le transmite la temperatura abajo, pero esa no es la gracia mía, esa gracia es porque ahí estaba y entonces efectivamente, además de todo lo que se aprovechó, que se quitó el foco de infección, eh, la temperatura abajo es bastante agradable por esta condición de estar enterrado. Claro, yo creo que es el tema central de la arquitectura que se enclava en un buen clima. Tiene que haber una transición entre el dentro y el fuera, y ahí es donde cabe esto de opaco a translúcido, de ahí a transparente. Entonces, eh, de repente la cantidad de sol que tenemos en una época del año, esta época del año es de una intensidad, siempre nos invita a tener un espacio antes de entrar, un zaguán, un hall, eh, que te permita que la pupila se baje la intensidad, o se dilate lo suficiente para que cuando entres al espacio que es un poco más oscuro, no sientas que no ves bien. Entonces, esta transición entre el dentro y el fuera, estos patios que acompañan a los espacios interiores, me parece que es una de la columna vertebral de la manera de resolver la arquitectura cuando tienes un clima benéfico, hasta psicológicamente, un espacio pequeño pero que colinda con un patio, con un jardincito, con un espacio, hace sentirlo más grande sin que necesariamente construyas más metros cuadrados. Entonces, es ese punto entre el dentro y el fuera y esta transición, y ahí vuelvo a referir el tema de la tradición. Guadalajara se funda hace casi 500 años. Entonces, se vienen haciendo cosas y se viene ensayando, prueba y error, a veces con arquitectos, a veces sin arquitectos. Y hay cosas que resultan bien. Entonces, si tú visitas una casa antigua de Guadalajara, te das cuenta que entras por un zaguán y es un espacio de transición entre el interior y el exterior y que entras a un patio y se puede parecer al patio romano, al griego, al impluvium. Sí, no inventamos el hilo negro, pero es algo que de una civilización, y volvemos al tema de apropiarte, de una civilización que tiene condiciones y latitud más o menos similar, funciona de la misma manera. Entonces, si eso ha estado funcionando 400 años, no se trata de llegar y poner tabula rasa e inventar una nueva arquitectura. Todo eso que ya funciona, sigámoslo haciendo y hagámoslo mejor. Claro que la forma de vida de la gente cambia y entonces ya no funciona. Temas que, por ejemplo, discuto con mis clientes es que hace unos pocos años tú podías tener un closet de unos 50 y te cabía tu ropa. Hoy necesitas 25 metros lineales de ropa porque ahora tenemos muchísima más ropa que antes. Cambiamos la forma. Ahora la tecnología que hay dentro de nuestras casas nos obliga a tener una cantidad de conexiones y de sistema de internet y de cosas que además van cambiando y que se van haciendo obsoletas demasiado pronto. Nos tocó instalar en algunas casas algunos sistemas hace apenas 10 años y hoy son absolutamente obsoletos. Entonces, cada vez nos damos cuenta que una cosa que debería tener la arquitectura es tener esta flexibilidad para ir cambiando en la medida en que van cambiando las costumbres de las personas.
cuando entramos al tema del lenguaje, de la arquitectura, me resulta más fácil compararlo en otras disciplinas. Cuando alguien quiere aprender un lenguaje, y hablemos de literatura, de niño te enseñan las vocales y luego las consonantes y luego las palabras y después te enseñan los signos de interrogación. Y el otro día mi hija me decía muy cariñosamente, ponle un signo de preguntación. No se sabe el nombre todavía, pero ya sabe el concepto de que hay un signo que establece una pregunta. Entonces te entregan estos símbolos y son universales. Entonces te diría que Pablo Neruda o Shakespeare usaron los mismos elementos. Vocales, consonantes, y cada uno dijo cosas diferentes. Y si tú lees cualquier autor, y si lees a Cortázar tiene una característica, y si lees a García Márquez tiene otra, y tiene su propia voz. Pero son las mismas vocales, consonantes y signos de preguntación, como dice mi hija. De tal suerte que no es como un manifiesto de la oficina que va a usar esto porque ese es su lenguaje arquitectónico. No, tenemos ya varios años, yo ejerzo la profesión de arquitecto desde el 85, es mi cédula profesional, lo cual ya casi se acerca a 40 años de ejercicio profesional. Entonces resulta que también, como esto que hablábamos de cómo la arquitectura ha evolucionado, hay cosas en las que te vas encontrando y que van funcionando. Y si funcionan, no hay por qué cambiarlos. Y de repente llegan cosas nuevas, las probamos y nos damos cuenta que no funcionan. Con tristeza, Barragán se ha leído muchas veces de forma superficial. Cuando te adentras a su mundo, tú podrías notar una característica muy clara en la obra de Barragán, que no tiene materiales artificiales. Porque, y lo dice en algunos de los poquísimos textos que escribió, dice que la arquitectura debe tener la capacidad de envejecer dignamente, que los materiales naturales envejecen dignamente. Entonces, nuevamente, estamos en el siglo XXI, tenemos concreto, tenemos acero y son materiales naturales y que van a envejecer bien. Entonces, te diría que más que una postura consciente o un manifiesto, como nosotros solo usamos esto como lenguaje arquitectónico, a partir de hacer varias cosas, hemos estado usando ciertos materiales y de repente probamos otros. Y yo no sé si tenemos un lenguaje arquitectónico propio de las arquitectos. Hay gente que de repente me dice, oye, vi una casa que creo que es tuya, y a veces parece que sí, y a veces no era. Pero es esta persistencia de usar ciertos materiales, y el acero ha sido un buen compañero en estos casi 40 años, y me gusta ver obras que ya tienen 30 o 35 años construidas y que están envejeciendo bien. Y esa parte me parece que no solamente la arquitectura, sino las personas también tendrían que tener la capacidad de envejecer dignamente.